Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan vuelven a estar en el centro de todas las miradas. Después de meses de silencio, un inesperado mensaje lo cambió todo. Halil, tenemos que hablar. ¿Qué está pasando entre ellos? Te lo cuento todo. Todo comenzó una noche de otoño en Estambul, cuando según fuentes cercanas, Esla Turkoglu habría tomado su teléfono y, tras varios minutos de duda, marcó el número de Halil İbrahim Ceylan. La conversación duró solo unos minutos, pero fue suficiente para encender las redes sociales. Según testigos, la actriz le habría dicho con voz temblorosa, Halil, tenemos que hablar, hay cosas que quedaron sin cerrar. El actor, sorprendido, contestó con serenidad, Esla, no esperaba esta llamada, pero si necesitas hablar, aquí estoy. Desde entonces, los fanáticos no han parado de especular. ¿Reconciliación amorosa o simplemente una charla pendiente del pasado? La incertidumbre es total. Recordemos que ambos protagonizaron una de las historias de amor más queridas de la televisión turca. Su química en pantalla era tan fuerte que muchos pensaron que el romance había traspasado la ficción. Sin embargo, tras la salida inesperada de Esla de la serie, su relación profesional y personal parecía haberse congelado. Ninguno habló públicamente, y el silencio solo aumentó la curiosidad del público. Pero ahora, todo indica que algo está cambiando. Una fuente cercana a la actriz confesó, Esla ha estado reflexionando mucho estos últimos meses. Siente que hay cosas que debe aclarar, especialmente con Halil. Por otro lado, un amigo del actor aseguró, Halil siempre guardó respeto por Esla. Nunca habló mal de ella, incluso cuando se decían muchas cosas en los medios. Lo más sorprendente fue lo que ocurrió 2 días después. Según los paparazzi, ambos fueron vistos en un pequeño café en Nişantaşı. Esla llevaba un abrigo beige y unas gafas oscuras, mientras que Halil apareció con una chaqueta de cuero negra. La atmósfera era tensa, pero cálida. Testigos aseguran que se saludaron con un abrazo y que la conversación duró más de 1 hora. Uno de los presentes contó, ella se mostraba emocionada, en un momento hasta se le humedecieron los ojos. Halil le tomó la mano y le dijo, no guardo rencor, todo lo que pasamos fue real. Fue una escena digna de una novela turca. Tras ese encuentro, ni Esla ni Halil han hecho declaraciones oficiales, pero sus movimientos en redes sociales lo dicen todo. Ambos comenzaron a seguir cuentas relacionadas con el proyecto que los hizo famosos, lo que ha encendido los rumores sobre una posible colaboración o incluso una reconciliación sentimental. En Twitter, el hashtag #SilayHalil reencuentro se volvió tendencia en pocas horas. Poco después del misterioso encuentro en Nianta, los rumores comenzaron a multiplicarse. Los fanáticos más atentos notaron que, en sus últimas publicaciones, tanto Esla como Halil compartieron frases con un tono nostálgico. En una de ellas, Esla escribió en sus historias de Instagram, a veces el tiempo no borra, solo enseña a mirar distinto, acompañada de una foto del Bósforo al atardecer. Horas más tarde, Halil publicó una imagen en blanco y negro de una taza de café con la leyenda, algunas conversaciones llegan cuando ya no las esperas. Las redes estallaron. Los seguidores comenzaron a conectar los puntos, ¿era una simple coincidencia o estaban enviándose mensajes públicos? Los medios de espectáculos turcos retomaron el tema, y los programas matutinos analizaron cada detalle. Algunos periodistas aseguraban que el encuentro no fue casual, sino parte de un acercamiento planificado con el fin de reabrir proyectos conjuntos. Otros, en cambio, apostaban por una reconciliación sentimental. Mientras tanto, un rumor comenzó a tomar fuerza, una reconocida productora de televisión estaría interesada en reunir a la pareja en una nueva serie dramática. El público los ama, su química es única. Sería un éxito asegurado, comentó un productor anónimo a la revista TV Mag. Según esta fuente, las negociaciones estarían en una etapa temprana, pero tanto Esla como Halil habrían mostrado disposición para escuchar la propuesta.
La noticia, como era de esperarse, dividió a los fans. Algunos expresaron entusiasmo absoluto por volver a verlos juntos en pantalla, mientras que otros pidieron respeto por su vida privada. En Twitter, los hashtags #Yalil de vuelta y #déjenlos en paz se alternaban en las tendencias. Días después, un nuevo capítulo se escribió en esta historia. En un evento benéfico en Ankara, Halil İbrahim Ceylan fue abordado por reporteros que le preguntaron directamente sobre Esla. Con una sonrisa tranquila, respondió: Esla es una persona importante para mí. A veces, en la vida, las cosas quedan pendientes y uno necesita tiempo para comprenderlas. Sus palabras bastaron para encender nuevamente la llama mediática. Aunque no confirmó nada, su tono pausado y la calidez en su mirada fueron interpretados como señales de reconciliación. Por su parte, Esla apareció 2 días después en un programa de entrevistas y, cuando le preguntaron por Halil, respondió con elegancia: No me gusta hablar de temas personales, pero puedo decir que hay respeto y cariño. A veces el destino te da la oportunidad de cerrar círculos o quizás de abrir otros nuevos. El público en el estudio aplaudió y las redes se llenaron de comentarios esperanzados. Muchos afirmaron que, más allá de la relación, ambos merecían sanar y reencontrarse. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias. Algunos portales publicaron que ciertas personas del entorno profesional de Esla no veían con buenos ojos una colaboración con Halil, temiendo que el foco mediático desviara la atención de otros proyectos en marcha. Aún así, ella no desmintió nada, y continuó compartiendo mensajes crípticos: la calma llega cuando ya no necesitas tener la razón. Mientras el misterio crecía, los fans organizaron campañas en redes sociales para pedir oficialmente su regreso conjunto en televisión. Incluso, circularon pósters creados por admiradores con el título ficticio de una nueva telenovela, El eco del amor, protagonizada por ambos. Los montajes se viralizaron rápidamente y alcanzaron miles de me gusta. Una semana después, algo inesperado ocurrió. Un video filtrado mostró a Esla y Halil caminando juntos por el malecón de Katki, riendo y conversando animadamente. Aunque ninguno de los dos comentó nada al respecto, las imágenes bastaron para confirmar que el acercamiento era real. La prensa los bautizó como el reencuentro del año. Desde entonces, el silencio volvió a envolverlos. No hubo más declaraciones, pero los medios aseguran que ambos están en conversaciones privadas para un nuevo proyecto televisivo que se anunciaría antes de fin de año. Los seguidores, fieles y pacientes, esperan ese anuncio con ansias. Lo cierto es que, más allá de los rumores, hay algo innegable: Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan lograron lo que pocos pueden: mantener viva una conexión que trasciende el tiempo y las pantallas. Y tal vez, solo tal vez, ese mensaje que inició todo: Halil, tenemos que hablar, no fue el cierre de una historia, sino el comienzo de una nueva. No olviden dejar sus comentarios, contarme qué opinan de esta inesperada llamada y si creen en las segundas oportunidades. Y, por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias del mundo del corazón. Hasta la próxima.